nos sugiere que escojamos, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros, pero la decisión la tomamos nosotros. Dios quiere guiar nuestras vidas, por supuesto que sí, pero nosotros decidimos si nos dejamos guiar o no, si tomamos en cuenta lo que Dios nos dice o lo dejamos de lado. Y Dios va a respetar nuestra decisión, pero también va a dejar que asumamos las consecuencias de nuestra decisión. Y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Porque a veces nos quejamos contra Dios por cosas que hemos hecho, por cosas que hemos decidido, y en el tiempo las consecuencias nos alcanzan y nos quejamos contra Dios. Pero Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, así como cualquier papá, cualquier mamá quiere lo mejor para sus hijos, nunca va a desear algo malo para sus hijos. Lo mismo, Dios también quiere lo mejor para nosotros. Pero Él no va a hablar, Él va a querer guiarnos, pero nunca va a hacerlo a la fuerza. Aunque algunas veces nos va a jalar la oreja, por orejones, pero Él siempre va a dejar que nosotros asumamos la decisión. Lo primero que podemos ver, que el Espíritu que va a guiarnos en la siguiente diapositiva, el Espíritu obra antes de nuestra conversión. Desde antes de nuestra conversión ya está obrando en nosotros. Jesús lo dijo a Nicodemo. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor Jesús está señalando algo. Es necesario nacer de nuevo. Y nacer del agua es el símbolo de la palabra, y del Espíritu. El que no naciere de nuevo no entrará y más adelante ni podrá ver el reino de Dios, si no nace de nuevo. O sea, pone una condición el nacer de nuevo. Y dice luego: lo que es nacido de la carne, de nuestra naturaleza carnal, carne es. Pero también hay una vida resultante cuando el Espíritu Santo obra en nosotros. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y hay muchas cosas que hacemos en nuestras vidas fruto de la decisión de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecadora, nuestra naturaleza que rechaza a Dios, nuestra naturaleza que no quiere tomar en cuenta a Dios. Y lo primero que Jesús dice: nacer del Espíritu. ¿Y cómo es este nacimiento? Porque el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 1, verso 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que cree en Él y le recibe, le da la potestad de ser llamado hijo de Dios, los cuales, estos hijos de Dios, no son engendrados por voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni de voluntad de varón. O sea, no es porque yo soy cristiano, mis hijos van a ser cristianos. No, mis hijos van a que tomar su propia decisión. No es porque yo deseo, no. Dice, los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne, no es voluntad humana. Dios quiere eso y Dios puede hacerlo. Y otra vez, nunca lo va a hacer en contra de tu voluntad. Eso tenlo por seguro. Nunca va a hacerlo en contra de tu voluntad. ¿Y qué es lo que hace primero? Cuando Él venga, habla del Espíritu Santo. Esto es antes de conocer a Cristo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que el Espíritu nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y esto es importante. A veces las personas quieren convencer a las otras personas y muchas veces manipulan, muchas veces fuerzan las emociones y tratan de convencer a las otras personas. Pero nosotros no tenemos que forzar nada, porque el Espíritu Santo lo primero que va a hacer es convencernos de pecado. Porque si no estamos convencidos de que somos pecadores, no vamos a tener en cuenta nuestra necesidad de Dios, porque Jesús vino a morir por nuestros pecados.
Pero si nosotros no somos convencidos por el Señor de que somos pecadores, por eso es que mucha gente no busca a Dios. Yo no hago mal a nadie, yo cumplo con mis cosas, pago mis impuestos, no hace mal a nadie, no necesita de nada, no es pecador, no comete pecado. Solamente el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado. Y esto tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces las personas tratan de convencer jugando con las emociones de las personas, o dándoles cosas, o ofreciéndoles cosas que el Señor no ofreció. Lo primero que tiene que ver es que el Espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Cuando esto sucede y el Espíritu nos convence de que somos pecadores y que Cristo murió por nosotros, por nuestro pecado, y entonces tenemos la necesidad de tener a Cristo a causa de nuestro pecado, ¿qué es lo que sucede? En Él, hablando de Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, el Espíritu nos convence de pecado, viene la palabra de Dios, y el Espíritu nos convence muchas veces por la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es recibida por nosotros, es oída por nosotros, y habiendo creído en Él, somos sellados. Dios pone nuestro sello. ¿Qué significa ese sello? El sello significaba seguridad, pertenencia. Ahora le pertenecemos a Dios. ¿Cuándo? Habiendo oído el Evangelio y habiendo creído en Él. Y es importante el Evangelio, es importante la predicación de la palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pablo dijo: no me avergüenza el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios tiene que estar necesariamente llegando a la persona. La palabra va a hacernos ver nuestra situación y nuestra necesidad de Dios. Entonces el Espíritu Santo obra al nacer de nuevo. ¿Y cómo es? Primero el Espíritu nos convence de nuestro pecado, de que necesitamos de Dios. Ahora nosotros podemos ser tercos, obstinados y duros, decir: no, yo no necesito, yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie. Mira, de repente la persona puede pensar así si se compara con un violador, si se compara con un asesino, con un terrorista. No hago mal a nadie. Pero ni el violador, ni el asesino, ni el ladrón es la medida. La medida es Jesucristo. Cuando te comparas con Jesucristo, te vas a dar cuenta de tu situación. Pero si te comparas con cualquier otra persona, sí, pues, pareces mucho mejor que muchas personas, pero ellas no van a ser la medida es Jesucristo. Y entonces creemos en Jesús y somos sellados, ahora le pertenecen. Muy bien, y eso tiene que ver con el nacer de nuevo, ya como cristianos. Ahora, después de que nacemos de nuevo, Él va a obrar después de nuestra conversión. Y tiene que ser así, porque la vida proviene de Él. Él nos da la vida. La palabra de Dios produce vida. Pedro dice que fuimos renacidos por la palabra de Dios, por la palabra de verdad. Nacimos de nuevo por la palabra. Pero Pedro también dice que la palabra de Dios dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, la palabra no solamente produce vida, sino la palabra tiene suficiente poder para sostener esa vida, para alimentar esa vida, para hacerla crecer, para hacerla desarrollar esa vida. Entonces, eso es importante. ¿Cómo va a obrar después de nuestra conversión? Juan 16 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Miren, Él nos guiará a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pilato, frente a Jesús, dijo, ¿qué es la verdad? Estaba frente a Jesús mismo y no pudo discernir qué era la verdad. Jesús dijo, tu palabra es verdad. ¿Qué cosa es verdad? Porque la promesa de Jesús dice, cuando venga el Espíritu, Él nos guiará a toda verdad. Toda verdad que podamos conocer debe ser confrontada con la palabra de Dios. La palabra es verdad. La palabra es lo único verdadero. Y en la familia guiada, cada uno debería ser guiado a la verdad. A veces en el matrimonio uno tiene su punto de vista, su forma de mirar una situación, y la otra parte tiene su forma de mirar la situación. Y se encuentran dos miradas diferentes, dos formas de ver diferentes una misma situación. ¿Quién tiene razón? ¿Él? ¿Ella? ¿Quién tiene razón? Y aquí lo que a muchas parejas le digo, necesitamos un árbitro. Y ese árbitro es la palabra de Dios. No eres ni tú ni yo. ¿Qué es lo que Dios dice? Y es el Espíritu que nos va a guiar a toda verdad. Frente a un conflicto, frente a una situación incierta, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pues el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, a la palabra de Dios. Y es cualquier decisión, cualquier cosa que tomamos, tenemos que confrontarla con la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Calza en la palabra? Y eso es lo que va a hacer el Espíritu. La palabra de Dios, toda la Escritura dice que fue inspirada por el Espíritu Santo. Parece que está escuchando su música y está... Toda la palabra de Dios fue guiada por el Espíritu Santo, fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu nos va a guiar a la palabra de Dios. Y esto es importante, hermanos, porque muchas veces en la familia cada uno quiere tener su propia razón y hacer valer su propia razón. Ese es el gran origen de muchos conflictos, porque cada uno mira desde su punto de vista, y desde su punto de vista, claro, tiene razón, pero si te pones a la vereda del frente y miras desde el punto de vista del otro, de repente empiezas a ver otra cosa. Pero si los dos van a la palabra, no van a ver ni lo que él o ella dice, qué es lo que Dios dice. Y esto es lo que el Espíritu hace, nos guía toda verdad. Y esto es lo que tenemos que aprender a hacer. El gran problema es que, ya yo soy el hombre, yo soy la cabeza, tú tienes que hacer. No, eso no enseña la palabra. La palabra dice que el hombre tiene como cabeza a Cristo y tiene que someterse a Cristo. Y la decisión que tome el hombre tiene que ser guiada por lo que Dios dice. Él nos guía a toda la verdad. El Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. Mire, y esto nos enseña a nosotros como consejeros, pastores, maestros, amigos. Cuando vamos a hablar a alguien, no hablemos de lo nuestro, no hablemos de nuestra experiencia. Jesús dice que el Espíritu tomará, ¿de quién? De lo mío. ¿Quién es mío? ¿De quién es? Jesús está hablando. El Espíritu tomará de lo mío, dice Jesús, y les hará saber. ¿Pero qué les hará saber? Lo que yo digo. Y esto es lo que tenemos que aprender a hacer cuando hablamos a alguien. No que, mira, a mí me pasó esto, y yo tuve esta experiencia. Sí, pues esa experiencia pudo ser tuya y funciona contigo, pero no necesariamente va a funcionar con otros. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice?
Y es lo más neutral. Ni tú ni yo. Y ambos tenemos que aprender a someternos al escrito está. Nuestro gran problema es cuando no nos sometemos al escrito está y cada uno quiere hacer lo suyo. Y cada uno quiere seguir viendo desde su punto de vista. Y cada uno se atrinchera en su posición. Y es ahí donde vienen los conflictos. Porque sí, cada uno piensa, yo tengo razón. Y la otra persona, yo tengo razón también. Y los dos no pueden tener razón a la vez. Y esto nos habla de la humildad delante de Dios. Humillarnos delante de Dios y dejar que Él nos guíe. Pero otra vez, no nos va a forzar, Él nos va a guiar. Está en nosotros tomar la decisión de seguir lo que el Señor nos dice o obviar lo que el Señor nos dice. Y cualquiera fuera nuestra decisión, nosotros vamos a asumir las consecuencias. Porque a mucha gente le es fácil no quejarse ante Dios, pero no si retrocediera atrás y volviera a recordar las decisiones que ha tomado, y muchas decisiones contrarias a lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué más hace el Espíritu Santo al guiar a una familia, a las personas? Nos guía hacia la voluntad de Dios. Acá vemos a Pablo con sus compañeros, dice, y atravesando Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Qué quería hacer Pablo? Ir a predicar la palabra a Galacia. ¿Era algo bueno o era algo malo? Bueno, quería predicar la palabra, pero el Espíritu le dijo, no. Dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, tentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Gracias. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Y qué pasó en Macedonia? Ahí nace la iglesia de Filipos. ¿Qué podemos aprender? Pablo y los suyos quieren ir a predicar a un lugar. Es bueno, claro que es bueno, pero el Espíritu le dice no. Quieren ir a otro lugar y el Espíritu le dice no. Y los guía a otro lugar. Hermanos, van a haber situaciones en nuestra vida donde Dios va a impedir que hagamos algo que aún nos parece bueno. Cuando Dios impide algo que nosotros pensamos que es bueno, es porque tiene algo mejor para nosotros. Y acá vemos la docilidad de Pablo y los suyos. No le protestaron, pero Señor, yo quiero hacer lo bueno, yo quiero predicar, Señor, esa es tu voluntad. Sí, es mi voluntad, pero mi voluntad es que vayan acá a este lado. Ni acá ni acá, quiero que vayan a este lado. Por aquí tengo preparado gente, tengo preparadas las personas y ahí van a hacer una iglesia. Claro que Pablo y los suyos no sabían, no pensaban lo que iba a pasar, pero Dios sí sabía. Y a veces Dios va a impedir cosas buenas, pero que no están dentro de la voluntad de Dios. Pablo le dice a los filipenses que oro por ustedes a fin de que escojan lo mejor. Filipenses 1:9, a fin de que escojan lo mejor. Y nosotros tenemos que aprender a escoger, no entre lo bueno y lo malo. Es fácil, lo malo lo desechamos. Lo difícil es escoger entre lo bueno y lo mejor. Y hay cosas que son buenas, pero no necesariamente es lo mejor para una determinada circunstancia, un determinado momento. Y a veces el Espíritu Santo nos va a poner el freno ahí. No forcemos las cosas. Pablo y los suyos, calladitos, fueron por acá, como que el Espíritu le cerraba, fueron por acá, le cerraba por acá, porque tenía otro lugar. Y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a hacer la voluntad de Dios. Y lo mejor para nosotros siempre es la voluntad de Dios, porque es agradable, perfecta, es buena. ¿Qué más hace el Espíritu Santo con nosotros cuando nos guía en la familia? Nos ayuda en el dominio propio.
Ya tenemos un muñequito, pero que necesita control acá en su cabeza. Es el mismo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio. Si no podemos controlarnos a nosotros mismos, si no sabemos ponernos frente, el domingo pasado mencionamos este versículo. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, no tiene control. ¿Cómo es una persona que no tiene control? ¿Con qué la compara? Como una ciudad derribada. Cuando una persona no tiene control, va a destruir su vida, probablemente va a destruir su familia, los suyos. Como una ciudad derribada sin muros. Los muros, decíamos la semana pasada, no solamente dan protección, sino ponen límites. Un muro en una casa dice, hasta acá es mío, esto no es mío ya. Hasta acá puedo actuar bien, a partir de acá hago daño. Y una persona que no tiene control se destruye y empieza a destruir su entorno. Y la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y a veces podemos dominar a otras personas con la mirada, con el grito, con amenazas. Y podemos dominar a mucha gente. Y muchas veces eso no es valentía, eso es cobardía. Porque se abusa de personas que de repente no quieren entrar al pleito. Por eso dice, no nos ha dado espíritu de cobardía. Y se necesita ser valiente para dominarse a sí mismo, tener control sobre sí mismo. La Biblia dice, es más fácil dominar una nación que dominarse a uno mismo. A veces podemos dominar a otras personas fácilmente. Pero cuán difícil es dominarnos a nosotros. Y cuando no aprendemos a dominarnos, ni cuenta nos damos todo el daño que hacemos. Cómo vamos destruyendo vidas de otros. Y eso no es valentía, eso es cobardía, porque abusamos muchas veces de la debilidad de otros que no saben enfrentar la situación. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos provee en el amor. Dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios es una fuente inagotable. ¿Y qué es lo que Dios ha derramado en nosotros? ¿Qué dice el texto? Nada. El amor. ¿Pero qué amor? El amor de Dios. ¿Por quién fue derramado? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué hace Dios? ¿Echa con gotero su amor o derrama? ¿Ok? Cuando Dios nos ordena algo, nunca nos va a ordenar algo que no podemos hacer. Nunca nos va a pedir algo que no podemos hacer. El amor, como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, la Biblia enseña que el amor no es un sentimiento, es un mandamiento, es un mandato. El primer mandamiento es amar a Dios. El amar a Dios no significa con el ambiente espiritual, la música, el sonido, el silencio, nada, con nada de eso. Jesús dijo, si me amas, la prueba del amor, ¿sabe cuál es? Guarda mis mandamientos, obedece mis mandamientos. Esa es la prueba del amor. No es que llores, no es que saltes, no es que grites. Obediencia. Simplemente obediencia. Esa es la prueba del amor.
Y cuando Dios nos ordena amar, porque el amar es un mandamiento, es diferente al sentimiento. El sentimiento se acaba, ya no siento nada. Se acabó. La Biblia dice el amor nunca deja de ser. Y nuestro gran problema es que las familias están sostenidas por los sentimientos. Y los sentimientos se mueven, van y vienen, están y no están, se encienden y se apagan. Pero el amor nunca deja de ser. Y Dios quiere que amemos con ese amor que Él ha derramado en nosotros. Ese amor viene sobre nosotros para que fluya en nosotros y a través de nosotros hacia afuera. Pero lo que impide que fluya ese amor es el pecado, cuando rompemos la comunión. El pecado impide que ese amor fluya. Y cuando ya no sale ese amor, sale lo nuestro, nuestra carnecita que daña, Señor. Aprendamos, la Biblia enseña, el amor es ubicado dentro del mandamiento. Es un mandamiento. No es que si sientas o no sientas. No es que si deseas o no deseas. Es un mandamiento. Maridos, amad a vuestras mujeres. El verbo amar está de un modo imperativo, es una orden. Y ese amor depende no de la pareja, no de la esposa o del esposo que te trata bien o que te hace tus cosas. No, ese amor depende de tu relación con Dios. Porque ese amor de Dios no depende de nosotros. Dios nos ama no por algo bueno que haya en nosotros. Él nos ama porque Él es amor. Su esencia es el amor. Y no ama en base al objeto amado. El objeto amado puede ser agradable o desagradable. El objeto amado puede ser santo o pecador. Y la Biblia dice que Él nos amó siendo pecadores. Él nos amó siendo enemigos. Ese amor no depende del objeto amado. Y eso es lo que quiere Dios, que amemos con ese amor. No dependiendo de la pareja. Y eso tiene que ver no en relación con la pareja, sino en relación con Dios. Si hay una buena relación con Dios, ese amor va a fluir. Pero si no hay una buena relación con Dios, ese amor va a quedar obstruido en el camino. Y no va a fluir hacia el resto. Provee el amor. Eso es lo que hace Dios. ¿Qué más hace Dios? Nos da victoria sobre el pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todos somos pecadores por naturaleza. Y dice que el Espíritu nos libra de la ley del pecado. ¿Qué significa librar? ¿Qué significa librar? Ahí hay 4 personas. Lo puse un poquito para trasladarnos al tiempo de Daniel, cuando Nabucodonosor dio una orden, cuando se tocan los instrumentos, todos deben doblar sus rodillas y adorar esa estatua. Ese es el mandamiento de Nabucodonosor. Pero los 3 amigos de Daniel se negaron a doblar sus rodillas ante esa estatua. Y el mandato era: todo aquel que no dobla sus rodillas será echado en el horno de fuego. ¿Qué dijeron ellos? Nosotros no adoraremos esa estatua. Nuestro Dios nos librará de ti y nos librará del horno. Eso dijeron ellos. Nuestro Dios nos librará de ti, oh rey Nabucodonosor, y también nos librará del horno. Pregunto, ¿entraron al horno o no?
¿Lo libró o no? Entonces, ¿qué es librar? Librar no es evitar que entres al horno. Librar no es evitar la prueba. Librar no es evitar la dificultad. Librar significa que te va a sacar victorioso de esa prueba, de esa tentación. No va a evitar el problema, no va a evitar la adversidad, va a dejar que entres a esa adversidad y ahí te va a librar, te va a sacar victorioso. Dios los dejó entrar al horno, pero el Señor estuvo con ellos en el horno y salieron sin ningún olor a quemado. Y a veces el Señor nos va a llevar a esas situaciones. En Mateo 4, en las tentaciones, la Biblia dice que el Espíritu llevó a Cristo al desierto. ¿Y saben para qué fue llevado por el Espíritu al desierto? Así lo dice la Biblia. Para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. El Espíritu llevó a Cristo al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús le dijo a los suyos: Satanás les ha pedido para zarandearlos. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Yo lo voy a evitar? Los va a zarandear, pero yo voy a orar por ustedes. ¿Qué hizo Jesús con el Dios con Job? Le dice a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job, varón recto, perfecto, poderoso, temeroso de Dios, apartado del mal? Ah, él te sirve porque tú bendices la obra de su mano. Vas a ver, tócale lo que tiene, cómo no te maldice. ¿Qué hace Dios? Tócalo. Toca todo lo que tiene, pero no le toques a él. Luego Satanás le dice piel por piel, toca su salud y vas a ver cómo no te maldice. ¿Qué hace Dios? Tócalo, pero no toques su vida. ¿Quién tiene control? Dios. Satanás pide permiso. Nunca puede tocarnos si Dios no lo permite. Ahora, ¿Dios puede permitir que Satanás nos toque? Claro, lo puede permitir. Porque quiere sacarnos victoriosos, quiere aprender, así como el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y a veces como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos en situaciones duras para que aprendan. Nuestro gran problema es que a veces les evitamos las situaciones duras y adversas y los metemos en una burbuja y luego crecen y enfrentan al mundo, un mundo que no conocen. Miren lo que hace el Señor con nosotros. Pero Él promete darnos victoria sobre eso. Es decir, no va a dejarnos ser tentados y que caigamos, que nos destruya. Satanás le hizo mucho daño a Job, pero Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Job no entendía muchas cosas de lo que pasaba, pero dijo: mi Señor no tiene despropósito, o sea, tiene un propósito en esto. No entiendo cuál es el propósito, pero yo confío en Él. Él quiere sacarnos victoriosos de toda situación. ¿Qué más? La siguiente. Nos ayuda en la oración. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no sabemos qué pedir, qué decir, pero tenemos la promesa que el Espíritu intercede por nosotros. Hay muchas cosas de las cuales somos guardados, a veces ni cuenta nos damos, pero el Espíritu está obrando en favor nuestro. Y tenemos que creerlo, hermanos. El venir de casa acá no sabemos de qué puede habernos librado el Señor. Por eso es que debemos ser siempre agradecidos al Señor. No es que conozcamos todas las cosas, no es que entendemos todas las cosas, pero la promesa del Señor que el Espíritu está intercediendo por nosotros. Está hablando siempre al Padre a favor nuestro. ¿Qué más? Nos ayuda a compartir la palabra de Dios. Pablo dice: con potencia de señales y de prodigios en el poder del Espíritu de Dios, y de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Desde Jerusalén, de la capital de Israel, hasta el norte de Asia, más allá de Roma, de Italia, dice, todo lo hemos llenado del Evangelio.
Pablo nunca pensó llevar el Evangelio a todos esos lugares. No conocía a la gente, nadie lo invitó, no había una iglesia que le espere, no había una iglesia como Carmen de la Legua que te sirve un desayuno rico. Él se fue a predicar, a compartir la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. El Espíritu de Dios, ¿qué cosa quiere hacer con nosotros? Quiere ayudarnos a compartir la palabra. Jesús dijo, ese día no temáis, porque el Espíritu Santo hablará por vosotros. El Espíritu pondrá la palabra. La promesa de Jesús dice, el Espíritu Santo les hará recordar todas las cosas que yo les he enseñado. Y si nosotros leemos nuestra Biblia regularmente, si nosotros conocemos la palabra, el Espíritu sacará la palabra para determinado momento, para determinada persona, para determinada situación. Esa es la promesa. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio. Y a veces nos da vergüenza identificarnos como cristianos frente a nuestros amigos, compañeros de trabajo o familia. No te avergüences. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y si tienes vergüenza, arrodíllate delante del Señor, pídele perdón, porque el Señor no se avergonzó de morir públicamente en una cruz por tu pecado. Lo hizo públicamente. No te avergüences de hablar por el Señor. ¿Sabes la forma como ayuda a la gente a que se evalúe cómo está en su relación con Dios? Les hago una pregunta y le digo, no me responda, respóndela tú mismo. En estos 12 últimos meses, ¿a cuántos has hablado del Señor? ¿A cuántos les has compartido la palabra de Dios? Y te vas a dar cuenta el lugar que ocupa la palabra de Dios en tu vida. Te vas a dar cuenta el valor que tiene la palabra de Dios en tu vida. Si no lo haces, cuidado que puedes estar constituyéndote solamente una persona religiosa que ha cambiado su misa por su culto. Porque si recibimos la palabra no es para que se quede en nosotros. El mandato de Jesús, ir y predicar. Hablar la palabra de Dios. La gente necesita escuchar la palabra de Dios. Pero si somos mudos, empezamos a preguntarnos, ¿he recibido la palabra de poder? ¿He recibido la palabra de vida? ¿O me estoy avergonzando de ella? ¿Por qué no hablo? Si voy en un taxi, ¿por qué no le hablo al taxista? Al casero, a la casera. No tengo que predicar todo un sermón, tal punto, tal punto, tal punto. Aquel hombre que fue sanado, le preguntaron, ¿profeta? No sé. Pero una cosa sé, que yo antes era ciego, ahora veo. Puedes decirle a las personas qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida. Puedes testificar lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero necesitas hablar, necesitas compartir la palabra. Y el Espíritu Santo se muere por usarte para que bendigas a otros con la palabra de Dios. Y te dice, no te avergüences, no te avergüences. Si tienes vergüenza, pide perdón al Señor. Jesús dijo, aquel que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso leíamos, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Amor por esa gente que necesita escuchar el Evangelio. Y dominio propio, que podamos controlar nuestros temores, nuestros miedos, nuestras cobardías. El Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Ayudarnos a compartir la palabra. ¿Qué más? Nos hace fructificar. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, estas cosas que estamos viendo es el obrar del Espíritu en nosotros. Y en el primer lugar donde debe ir manifestándose
es en nuestra familia. Ahora, cuando usted predica la palabra, no significa que todo se convierte. El mandato es predicar, hablar de Cristo. La conversión es obra de Dios, no es obra nuestra. Dios nos ha llamado a convertir a la gente, a convertir a toda nuestra familia, pero sí nos ha llamado a dar testimonio, a hablarles, a predicarles. La respuesta no nos compete a nosotros, pero sí tenemos que hablar. Nos hace fructificar, dice, más, ojo, no dice los frutos, es el fruto. El fruto es como una mandarina, usted le abre y tiene 9 rodajas, pero es una mandarina. No son 2, 9 mandarinas, 10 mandarinas, es una mandarina. Y el fruto, estamos llamados a tener, es diferente que los dones. Una persona puede tener un don y la otra no tiene ese don, no hay problema. En el fruto estamos llamados a todos a tener el fruto, no 0.25 del fruto, no 0.30 del fruto, el fruto. Y ese fruto se manifiesta: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero este no es algo que nosotros lo producimos, no sale de nuestra propia naturaleza carnal. No es algo que el Señor nos pide que nosotros hagamos por nuestra propia cuenta. Para eso nos ha dado el Espíritu Santo en el momento que creímos. Y el Espíritu Santo debe producir en nosotros otra vez. Recuerden, nos guía. ¿Nos fuerza? ¿Nos obliga? No. El amor nos va a guiar a amar. Nos va a proveer del amor. Pero no va a amar por nosotros. No va a decir, tú ejerces ese amor. Ahí te he dado todo lo que necesitas. Ama. No, pero me ha mirado mal. Ama. No, pero no me ha dado la plata. Ama. Ama. Recuerda, el amor es un mandamiento. Y Dios provee el amor. Y el Espíritu Santo va a producir ese amor. Y así, cada rodaja la mandarina. Vamos a avanzar porque no hay tiempo. El siguiente, nos dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Qué es lo que hace? Nos fortalece. A veces nos sentimos como que ya no damos más. Estamos a punto de tirar la toalla. Nos rendimos, ya no puedo. ¿Verdad? Y Dios sabe. Pero Dios quiere fortalecernos. No en los músculos, en nuestro hombre interior, en nuestro ser interior. Ahí está la verdadera fortaleza. Y Dios quiere animarnos, quiere levantarnos. Y Dios nos dice, con toda tu debilidad te amo y así te puedo usar. Para no solamente bendecir tu vida, sino para bendecir a otros. Él nos fortalece con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Quién no se ha sentido momentos desfallecer, rendirse, pensar ya no hay salida? Todo está oscuro, no veo nada claro, no veo salida. Dios nos va a fortalecer para enfrentar esos momentos y para llegar hasta el punto en que Dios mismo va a abrir las puertas para que nosotros podamos pasar por esas puertas. Pero lo que hace el Espíritu, hermanos, nos fortalece. Y a veces podemos tener una familia, un hijo o un cónyuge, pensamos, ya no sé qué hacer, no se puede hacer nada ya. Dios no quiere que nos rindamos. Nos va a fortalecer, no solamente para enfrentar, sino vencer esa situación.
Porque la Biblia dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos va a animar, Él nos va a alentar, Él nos va a fortalecer, Él nos va a proveer todos los recursos que necesitamos. ¿Qué más? Provee la unidad, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en el amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No dice busquen la unidad, no. Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Y desde el capítulo 1 les ha hablado del Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Y nos dice, como iglesia, guardemos, cuidemos la unidad. La unidad ya existe, un solo Dios, un solo Padre, un solo Espíritu, una sola fe, un solo Señor. La unidad no está en lo que hacemos. La unidad está en que todos, como iglesia, tenemos al Señor. Tenemos el mismo Espíritu. En una familia, por ejemplo, papá, mamá, 5 hijos. Los 5 son igualitos, ¿no? Cada uno piensa de una manera, ve las cosas de una manera. Uno es más alto, más bajo, flaco, gordo, bonito, feo. Pero ¿dónde está la unidad? Una sola familia, un solo apellido, con sus propias diferencias. ¿Dónde está la unidad de la iglesia? En que tenemos el mismo Espíritu de Dios. Y nos dice que debemos cuidar esa unidad, someternos a ese Espíritu, ser llenos de ese Espíritu, ser controlados por ese Espíritu. Esa unidad interna se va a manifestar externamente cuando empezamos a someternos, a dejarnos guiar por el Espíritu. No tenemos que buscar la unidad, porque la unidad ya existe, ya está. Nos dice, solícitos, dispuestos en cuidar la unidad del Espíritu. Es decir, no contristemos, no entristezcamos al Espíritu, no ofendamos al Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu, porque ese Espíritu te va a guiar a ti, va a guiar al otro y va a guiar al otro. Y esto es lo que debemos buscar en la familia, con las diferencias que hay. Es unidad con distinciones, es decir, todos son distintos unos de otros, pero la unidad está en que tenemos el mismo Espíritu. Y vamos acabando. ¿Qué más hace? Transforma nuestra vida. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar. Transformación, cambio. Si antes hablabas mentira, hablad verdad. Si tienes el Espíritu de verdad, te guiará a hablar la verdad. Jesús dijo, el padre de toda mentira, ¿quién es? El diablo, Satanás. Cuando una mentira sale de tus labios, ten la seguridad que esa mentira, esa palabra no sale de Dios. Y ten la seguridad que otro personaje está usándote para hablar mentiras. Si ustedes son hijos de Dios, desecha la mentira, porque esa viene Satanás. Por más que te pueda, entre comillas, librar de un problema, habla la verdad, siempre la verdad. Por eso Jesús dijo, ustedes no deben jurar ni por el cielo ni por la tierra, vuestro sí es sí, vuestro no es no. Lo que está diciendo, sean personas confiables. La gente sepa que usted está hablando siempre la verdad. Pero cuando descubre una mentira, viene la duda, viene la confianza. ¿Y por qué no me crees? A ver, pues tantas mentiras que me ha dicho. Y el Espíritu va a transformar nuestra vida. Nos va a hacer desechar la mentira y hablar verdad.
porque somos miembros los unos a los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Enseña a arreglar los problemas. Pronto, tener cuentas cortas, porque mientras más tiempo pasen los problemas, nos van a cobrar intereses esos problemas. Mejor al contado, ese mismo día arregla todo. Y por último, ¿qué hace el Espíritu? Nos muestra su tristeza al pecado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Recuerda, cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu. No entristezcan. ¿Cómo? Ninguna palabra corrompida. No está hablando de lisuras nada más. Palabras que hacen daño. Palabras que hieren. Palabras que humillan. Palabras que distorsionan la verdad. Palabras que corrompen el alma. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y en vez de esas palabras debe salir la palabra que sea para edificar, para construir. Las otras destruyen, las otras derriban, las otras humillan, las otras matan, las otras hieren a las personas. Dice que las palabras que salgan de ti sean para edificar, para construir, para levantar, para animar. Hermanos, ustedes ven a la familia guiada por el Espíritu. Y todo esto se aplica a la familia. En nuestra relación con la familia, pero yo quería extenderlo hacia más allá de la familia todavía. Porque dice que en Efesios mismo nos dice que el Señor nos ha hecho miembros de su familia. Y eso ya sale de nuestra familia, las cuatro paredes de nuestra casa. Aquí somos miembros de la familia de Dios, como dice la Biblia. Somos una familia. Dios quiere guiarnos. Y termino con esa frase. Entrégale el control de tu vida al Espíritu Santo. Eso es lo que dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Sed controlados. ¿Cómo es? Imagínense un guante. Ese guante somos nosotros. El ser lleno es cuando esta mano entra al guante, llena al guante. El guante no puede hacer nada por sí mismo. Es la mano que llena el guante y empieza a manipular, a obrar. Cuando dice sed llenos, lo está diciendo que nuestra vida es como ese guante. Y por nosotros, Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y cuando dejamos que el Espíritu llene nuestra vida, controle nuestra vida, este guante se va a mover para aquí, este guante va a agarrar esto, este guante va a agarrar esto, pero no es el guante, es la mano que está dentro del guante. Es el Espíritu de Dios controlándonos. Hay muchas cosas que podemos hacer sin el Espíritu, pero ninguna que sea la voluntad de Dios. Solamente el Espíritu puede guiarnos. Yo no sé si al leer estos textos bíblicos tú te das cuenta que necesitas que el Espíritu controle tu vida. Pero no lo va a controlar a la fuerza, no te preocupes, no va a violentar tu voluntad, no lo va a hacer. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. El que cree en mí, de su interior correrán aguas, ríos de agua viva, dijo Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo. Y si en esta mañana tú quieres decirle, Señor, en primer lugar, perdóname, porque no he permitido que tú guíes mi vida. Y lo que estoy viviendo son las consecuencias de mis propias decisiones, Señor. No te puedo echar a ti la culpa, oh Dios.
Mas esta mañana quiero rendirme a ti, Señor. Quiero, como aquella mano, entres al guante de mi vida. Guíame tú, Señor. Quiero rendirme a ti, Señor. Te necesito, oh Dios. Si eso le dices de todo corazón, Jesús dice, al que a mí viene, yo no lo desecho. Yo he venido por ti, dice el Señor. Si quiere decirle esto al Señor, ponte en pie, que quisiera orar. No voy a hacer más llamados, con un solo llamado. Si usted quiere decirle esto al Señor, póngase en pie, quiero orar por usted. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú nos amas y tú nos haces ver, Señor, nuestra necesidad de ti. Gracias por el Espíritu Santo que enviaste y con el cual nos has sellado, Señor. Nos has permitido nacer de nuevo y ahora quieres guiar nuestra vida, nuestra familia, Señor. Padre, perdónanos porque tanto tiempo, Señor, te hemos desechado y hemos preferido hacer nuestra propia voluntad y no considerar lo que tú dices, Señor. Señor, nos humillamos delante de ti, te entregamos, Señor, todo nuestro ser y queremos pedirte que seas tú, tu Espíritu Santo, tu palabra, guiándonos a cada uno de nosotros, Señor, en cada paso, en cada decisión, cada día, Señor. Te rogamos estas cosas, oh Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.